Mire, vámonos rápidamente a otros temas que tienen que ver con la salud, y es que resulta que en nuestro país ya se triplicaron los casos de dengue. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en lo que va de este 2023 se han registrado 8,291 casos, 3 veces más que en el mismo periodo, pero en el 2022, cuando se reportaron 2,704 casos. Los estados más afectados son Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Puebla y Morelos. Así que bueno, pues tenga mucho cuidado. Vámonos rápidamente a un recorrido con este tema. Así es, en Oaxaca, en lo que va del año, se han reportado al menos 3 personas fallecidas por dengue y 505 casos, lo que ha llevado a la entidad a ocupar el 7º lugar a nivel nacional en casos de dengue. Hasta el 14 de agosto, las autoridades reportaban 244 casos de dengue no grave, 241 con signos de alarma y 20 con síntomas graves. Es el reporte desde Oaxaca. El municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, concentra el 59.1% de los más de 2,000 casos de dengue en Quintana Roo, que a su vez es la entidad a nivel nacional con más contagios de esta enfermedad transmitida por el mosco Aedes aegypti. Al respecto de esta alta incidencia, el gobierno del estado señaló que la federación volverá a destinar una fuerte inversión a través de un comando especial para reforzar las acciones de combate al mosco. Mientras tanto, el ayuntamiento de Benito Juárez ha realizado jornadas para retirar 174,000 kilogramos de cacharros y 3,000 llantas de las zonas con mayor incidencia en la ciudad. La Secretaría de Salud Federal informó que hasta el momento se reportan un total de 2,047 casos de dengue en Yucatán, de los cuales 1,066 presentaron signos de alarma. En el panorama epidemiológico del dengue, con corte el 21 de agosto, la dependencia precisó que se han detectado 926 casos de dengue no grave y 1,066 de dengue con signos de alarma. Además, informó que ya son 55 las personas que dieron positivo a dengue grave, también conocido como hemorrágico. Hasta ahora, la cifra de fallecidos a causa del dengue en la entidad se mantiene en 2. Yucatán permanece en el segundo lugar nacional con mayor tasa de incidencia por la enfermedad, con un índice de 87.76 por cada 100,000 habitantes, y es el tercer puesto con mayor número de casos. Esta es la información que tenemos desde Yucatán. El estado de Veracruz se ubica en segundo lugar a nivel nacional entre las entidades con más casos de dengue, con 1,738 casos en lo que va de este año. Además, se registra un incremento de 5 veces más en comparación con el año anterior. El panorama epidemiológico del dengue elaborado por la Secretaría de Salud Federal señala que por arriba de Veracruz solo se ubica Quintana Roo con 1,966 casos y 3 decesos. La Secretaría de Salud Federal detalla que en Veracruz se han registrado 1,256 casos de dengue del tipo no grave y 449 de dengue con signos de alarma. Además, se suman 33 casos de dengue grave, antes conocido como dengue hemorrágico. Cabe destacar que hasta ahora no se han reportado decesos a consecuencia de esta enfermedad. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla. Bueno, pues como ya vio, las cosas no están nada fáciles. ¿Pero qué es el dengue? Y sobre todo, ¿cómo se contagia? Vea usted. El dengue es una infección vírica que se transmite por la picadura del mosquito. Entre los síntomas del dengue están la fiebre, náuseas, falta de apetito, sarpullido, vómito y dolor muscular, que puede durar entre 2 y 7 días. En casos graves, puede presentarse dolor o sensibilidad en el estómago, vómitos, sangrados de nariz o encías, vómitos con sangre o sangre en heces, sensación de cansancio o irritabilidad. En lo que va del 2023 se han confirmado 11,023 casos y 13 defunciones en todo el país. Y de acuerdo a la Secretaría de Salud, el 73% de los casos se concentran en Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Puebla y Morelos. Así, México tiene 2,473,786 casos registrados desde 1980. Ocupa el segundo lugar en América Latina en contagios de dengue y está solo por debajo de Brasil con un registro de 23,696,682. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Bueno, pero para platicar sobre este tema hago contacto con el doctor Jorge Baruch, quien es el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, experto en epidemiología y también políticas de salud global. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Saludos al auditorio. Bueno, pues las cosas van en aumento ahora con lo que tiene que ver con el dengue, como ya veíamos en este mapa, ¿no? En diferentes partes del país. ¿Es normal en esta época? ¿Cuáles las recomendaciones? ¿Qué está pasando? Tú eres el experto. Bueno, es esperado que en esta época del año, justamente cuando inicia la temporada de lluvias, es cuando más depósitos de agua pueden estar disponibles para que los mosquitos, sobre todo las mosquitos hembra, que son las que pues buscan, salen a buscar este alimento, sangre sobre todo humana, para poder alimentarse y alimentar a sus crías. En este sentido, mientras más depósitos de agua están disponibles en nuestra un lugar de residencia habitual, es cuando más riesgo podemos estar presente o tener presente para poder transmitir este tipo de virus de dengue hacia los seres humanos. Entonces, en este sentido, sí es esperado este aumento, sin embargo, ha ido en una proporción importante, un aumento significativo con respecto a años anteriores. Esto es el número de casos de dengue notificados hasta el momento, supera, por ejemplo, los notificados en 2022 o incluso en 2021, ¿no? Entonces, esto también se debe, por ejemplo, a efectos del cambio climático, como puede ser el efecto de El Niño, que lo estamos viviendo justamente en este 2023 y también lo vamos a vivir en el 2024. Y pues es importante también tomar en cuenta estas precauciones que debemos de considerar, sobre todo cuando estamos residiendo en estados de la República Mexicana en donde se están concentrando casos, pero no se están llevando a cabo las medidas de mitigación para evitar o disminuir al máximo los contenedores de agua o, digamos, las llantas, por ejemplo, que se quedan en las residencias y que acumulan agua estancada, en donde se llevan a cabo esta concentración de larvas de mosquito que después van a convertirse en mosquitos que pueden ser transmisores de este virus. Disminuimos la cantidad de mosquiteros en la casa, tenemos aguas estancadas en cubetas, por ejemplo. Entonces, este proceso de descharratización que le conocemos debe de ser, pues todavía en esta época del año, mucho más consciente y cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con esta descharratización, con este cúmulo de agua en donde se pueden acumular los mosquitos transmisores del virus del dengue. Me ganaste, doctor. Justo te iba a decir, cuando hablabas de esta acumulación de agua o depósitos de agua, puede ser piletas, cubetas, albercas, cualquier tipo de espacio donde se tenga cualquier cantidad de agua, ¿no? Y que pueda provocar que lleguen los mosquitos y que tengan esta enfermedad. Ahora, dime una cosa, ¿qué tan riesgoso es justamente hasta dónde puede llegar? Entiendo que ha habido muertes por dengue. ¿Qué hacer cuando se detecta? Y sobre todo, ya hablábamos de los síntomas. ¿Qué hacer cuando se detecte? Bueno, sabemos por supuesto que América Latina, sobre todo el Caribe, es, digamos, que una de las zonas con un mayor riesgo, en donde se concentran un mayor número de casos, sobre todo en viajeros, por ejemplo. Es una gran cantidad de casos que se reportan cuando regresan a sus lugares de origen, que estuvieron en estas regiones y que se asocian a desarrollar signos y síntomas de dengue, ¿no? Entonces, esta es un área muy importante en donde se deben de extremar precauciones, justo porque pues son países que tienen un importante flujo de viajeros internacionales y su atractivo turístico pues debe de ser también asociado a un bienestar, un estado de salud óptimo, ¿no? Aparte, por ejemplo, hay riesgos adicionales cuando nosotros nos enfrentamos a que existen circulando diferentes serotipos de dengue en la misma
Tal es el caso de, por ejemplo, México. En México existen en circulación 4 serotipos y estos 4 serotipos, por ejemplo, si nosotros nos contagiamos de uno y al siguiente año nos contagiamos de otro, podemos estar en mayor riesgo de desarrollar lo que se llama dengue o que se conoce como dengue hemorrágico. Entonces, esto es lo que nos pone en mayor riesgo nuestro estado de salud, porque desemboca esta complicación de hemorragias internas, de disminución del número de plaquetas en nuestro sistema, que puede llevar a complicaciones, a hospitalización e incluso hacia muerte. Entonces, por eso es muy importante estar documentando los casos de dengue en una persona y que la persona, si ya tuvo una exposición que desembocó en la enfermedad de dengue, pues deba de extremar precauciones para no volver a contagiarse, porque el riesgo, conforme aumenta el número de contagios que se acumula en una persona, puede ser mayor el riesgo de desarrollar dengue hemorrágico. Es decir, ¿no? que justo va cada vez, ¿no? Que son 4, que nos dices 4 tipos de alguna manera, por decirlo, de esta enfermedad, y que si ya te dieron 3, 4, 2 veces las que han sido, bueno, pues las defensas, por llamarlo de alguna manera, van disminuyendo y te ataca con más facilidad, y por eso esta hemorragia que provoca la muerte. Exactamente, digo, no es que disminuyan las defensas, sino más bien al contrario, ocurre este efecto de potenciar, digamos, que la respuesta inmunológica es más agresiva, y esto conlleva a que el virus pueda llegar a causar este tipo de hemorragias. Entonces, esta es una de las cosas importantes que la población debe de conocer, claro, y que debe saber que existen en circulación estos 4 serotipos. En México la mayor circulación es del serotipo 3, y en segundo lugar es el serotipo 2, ¿no? Yeah. Ahí se van 2 y 3. Y en menor proporción es el serotipo 1 y mucho menor proporción el serotipo 4. Los estados de la República con una mayor circulación de serotipos, como bien ya lo veíamos en la sección anterior, es Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Y el estado de Morelos en tercer lugar. Entonces, en este sentido, las recomendaciones van en que identificar a la población de riesgo, que son los extremos de la vida, también la población que ya ha tenido casos de dengue en años anteriores, que también está en riesgo, por ejemplo, de desarrollar dengue hemorrágico, identificar los factores que se asocian a mayor incidencia de casos, que es justo tener estos contenedores de agua cercanos a nuestras residencias que pueden promover la formación de lugares donde los mosquitos se ubican. Entonces, si nosotros en esta temporada de lluvias vemos depósitos que se están generando de agua, hay que reportarlos a las autoridades, y está en nuestras manos poder retirarlos. También nosotros hacer esa función, claro, de retirar, que es una enfermedad importante que puede llegar a ser grave, y que haciendo estas pequeñas acciones podemos contribuir incluso a nuestros vecinos, porque pues si viven ahí en estas residencias aledañas personas con factores de riesgo, bueno, entonces nosotros en nuestras casas estamos haciendo un beneficio, generando un beneficio, sí, indirectamente. Finalmente, entonces, rápidamente, doctor, saber por qué México, o sea, cuáles las particularidades, digo, además de todo lo que estamos platicando, de por qué México ocupa el segundo lugar con más infectados con dengue. Bueno, en gran medida es porque pues el sistema de vigilancia epidemiológica de nuestro país es, digamos, uno de los que ocupa de los mejores lugares en cuanto a reporte de casos y canalización de estos casos graves hacia los hospitales. En algunas regiones de Latinoamérica, sobre todo, hay sistemas de vigilancia epidemiológica más deficientes, ¿no? Entonces, esto puede también contribuir en que aquí se estén visibilizando más casos que en el resto de la región de Latinoamérica. También nuestra posición y nuestra ubicación geográfica, que nos hace susceptibles de ambos, digamos, lados de la República, claro, tanto del
Golfo de México como del Pacífico, a este tipo de fenómenos del Niño y huracanes que pueden llegar a aumentar el número de lluvias y con ello aumentar el número de depósitos. Y en tercer lugar, bueno, la pandemia nos ha llevado a descuidar este tipo de medidas de sanitización en los estados de la República y también pues la falta de programas dirigidos a la comunidad para concientizar este tipo de deschatarrización tiene mucho que ver con el aumento de casos. Bueno, ya lo decías, doctor, también tiene mucho que ver con este fenómeno del Niño y todo el cambio climático y lo que está pasando, que bueno, pues también está provocando este tipo de cosas que sean en mayor intensidad y que bueno, pues cada vez haya más contagiados. Pero por lo pronto, gracias, doctor. Nos vemos pronto para seguir platicando de estos temas que bueno, pues tú conoces muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio. Gracias.